Hola, ¿cómo están? Iniciamos entonces la clase 5 de contabilidad. Vamos a seguir trabajando sobre las cuentas y las variaciones patrimoniales, pero en esta clase le vamos a sumar algo que es sumamente importante en lo que es la registración contable, que es la partida doble, el principio de la partida doble. Entonces, ¿qué es lo que los interrogantes en los cuales se basa la contabilidad? ¿Qué se registra? ¿Qué registra la contabilidad para obtener información del patrimonio y los resultados en empresas? Son las llamadas variaciones patrimoniales, que ya las aprendí, permutativas y modificativas. ¿Con qué registra esas variaciones? Con las cuentas. Utiliza las cuentas para hacer la registración contable, que son esta agrupación que se hace de conceptos con características similares. ¿Cómo registra las variaciones patrimoniales? Según este método que vamos a aprender ahora, que es el principio de la partida doble. ¿Y dónde se registran estas variaciones? Es en los llamados libros contables. Fíjense cómo fuimos avanzando nosotros. Aprendimos las cuentas, aprendimos las variaciones, hoy aprendemos la partida doble y seguramente más adelante llegaremos a conocer el primer libro contable, que es el libro diario. Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Y acá les vuelvo a poner el repaso. Sé que sueno reiterativa, ¿sí? Pero esto, como ya se los he mencionado anteriormente, la contabilidad funciona de una manera muy similar a la matemática. Es acumulativa, entonces voy a reiterarlo muchas veces para que ustedes vayan asimilando los conceptos. Primero tenemos las cuentas, esto que decíamos de agrupar conceptos con características similares. Estas cuentas van a dos grupos grandes, que son las patrimoniales y las de resultado, y dentro de las patrimoniales tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Siempre les voy a poner las definiciones para que no se confundan. Y dentro de las cuentas de resultados tenemos las de resultados positivos, que son las ganancias, y las de resultados negativos, que son las pérdidas. Bien. Después tenemos las variaciones patrimoniales, que eran estas modificaciones que se dan en el patrimonio de una empresa producto de sus operaciones comerciales. Las variaciones permutativas son en las cuales solo intervienen cuentas de activo y de pasivo que pueden subir o bajar indistintamente, y las variaciones modificativas son donde por lo menos seguramente aparece alguna cuenta de resultado, sea positivo o negativo. Este cuadrito de aclaración siempre se los voy a dejar porque siempre se tienden a confundir estas cuentas, ¿sí? Tiene que ver con las compras y ventas de palabra o de fiado. Cuando se compra crédito de palabra, mercaderías, vas a usar la cuenta proveedores. Si usas otro tipo de cuentas, va a ser acreedores, otro tipo de compra va a ser acreedores varios. Y lo mismo con las ventas. Si vendés a crédito mercadería, va a ser deudores por venta, y si estás vendiendo cualquier otra cosa de fiado, va a ser deudores por venta. Como les puse acá, en esta clase vamos a sumar el método fundamental sobre el que se basa la contabilidad, que es el método de la partida doble. Quizás lo llegaron a ver los que cursaron contabilidad en primero, no lo sé, igualmente yo lo voy a explicar de cero. La técnica de registro contable por partida doble se basa en la ecuación patrimonial, lo que ya habíamos visto, ¿no? Que establece que el total de debe tiene que ser el total de haber. ¿Qué es eso? La contabilidad, cuando nosotros conozcamos lo que es el libro diario, vamos a ver que tenemos dos grandes columnas, ¿no? Una del debe y una del haber. Bueno, el principal, o sea, lo principal sobre lo que se basa este método es que cuando vos sumes el total de la primera columna te tiene que dar igual al total de la segunda, porque si no el método no estaría válido, no estaría bien aplicado. Después, lo que se debita por una cuenta se debe acreditar de la misma cuenta o de otra. ¿Qué es esto? Que siempre tiene que haber un balance. Que si sube de un lado, tiene que bajar del otro. Puede ser dentro de la misma cuenta o puede ser interacción entre dos o más cuentas. Nosotros hasta ahora vimos la relación entre dos cuentas, pero creo que yo se lo he mencionado, si no se los digo ahora. En un asiento contable, en una operación comercial, pueden intervenir más de dos cuentas. Lo que pasa es que como recién lo estamos aprendiendo, solo practicamos la relación entre dos. Se debitan las cuentas que representan. Bueno, acá lo que tiene la explicación ahí es lo mismo que está en el cuadro. Paso al cuadro directamente para que lo vean. Ese cuadrito, yo insisto siempre, y ahí abajo les hice aclaración, que si alguno tuvo la posibilidad de imprimir el plan de cuentas, que es el que miramos todo el tiempo, este que está acá, este plan de cuentas, si alguien lo pudo imprimir, yo insisto en que en algún lugarcito que tengan, que por lo general es acá abajo, ¿sí? Acá,
copien el cuadrito que les acabo de poner acá, que es el método de la partida doble. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar tanto como el plan de cuenta. O sea, siempre que empecemos a hacer operaciones comerciales, vamos a tener que mirar el plan de cuentas para ubicar la cuenta y el grupo al que pertenece y el cuadrito de la partida doble. Entonces estaría bueno que lo tengan todo junto en un mismo apunte y que no tengan que estar yendo, no, porque en la clase 5 me dio el método de la partida y en la clase 3 el de las cuentas. O sea, si pueden imprimirlo, genial. Si no, lo pueden copiar también al plan de cuentas. ¿Sí? Sí, yo sé que están con muchas materias, pero insisto, para poder trabajar con contabilidad van a necesitar de esto. Aunque sea esta parte, ¿sí? La parte de clasificación de cuentas, y le agregan acá el cuadrito, ¿sí? Activo, pasivo, con estas columnas. Fíjense en que tienen dos columnas, una se llama debe, la otra se llama haber. El orden de las columnas es este, siempre primero la del debe, después la del haber, y tienen más y menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método lo que determina es dónde voy a ubicar la cuenta en función de la operación que se está registrando. Si voy a registrar un A más, que ya sabemos lo que es, por ejemplo, nosotros hemos hablado cuando se incrementa una cuenta del activo, sea caja, muebles y útiles, no sé, cualquier cuenta del activo voy a registrar una más. Bueno, ¿dónde lo voy a ubicar? Fíjense que el más está en el debe, en la columna del debe. Ahora, si esa cuenta del activo va a disminuir, va a ir en la columna del haber. Y así con cada una de ellas. Activo, resultado negativo, se mueven de la misma forma, mientras que las restantes, pasivo, patrimonio y resultado positivo, se mueven al revés. Quiere decir esto que crecen por la columna del haber y bajan por la columna del debe. Esto no lo tienen que memorizar, ¿sí? Van a ver que a medida que lo utilizan, al igual que las cuentas, lo van a aprender, pero no tienen que aprenderlo de memoria. Ahí les agregué entonces esto de que traten de copiarlo, ¿sí? Y después les puse, toda cuenta debe comenzar a registrarse con un aumento. Parece una obviedad, pero ¿por qué? Porque yo no puedo registrar lo que no tengo. ¿Qué quiere decir? Que siempre que voy a iniciar una cuenta va a tener que subir, sea una cuenta de pasivo, de resultado, una cuenta de activo. Entonces siempre el primer registro va a ser un aumento. Y toda disminución de una cuenta debe ser registrada del lado contrario al que se registró el aumento, con el mismo nombre. Claro, si una cuenta disminuye por el haber, se va a incrementar por el debe, ¿sí? Siempre va a ir de un lado y el otro. Igual tranquilos, con esto lo vamos a ir practicando. Acá les puse un ejemplo. En este caso, la actividad que van a tener para realizar no va a ser para entregar. Como siempre les digo, nosotros primero lo ejercitamos entre todos y después les pido que me manden un trabajo. En esta clase entonces vamos a hacer una ejercitación para que ustedes practiquen solitos y hagan la autocorrección. Pero como todavía no sé cuáles son los resultados del trabajo práctico porque no he recibido todos, lo vamos a empezar a trabajando despacito. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ponerle las dos cuentas, como venimos trabajando, que le pongo una operación y que ustedes identifiquen las dos cuentas, voy a empezar de a una, ¿sí? Porque le estoy sumando el método de la partida doble. Pero sí, seguramente me quedan pocas clases, ¿sí? Pero vamos a ver cómo van. Esto después obviamente va a volver a trabajarse con las dos cuentas. Vemos qué resultados da. Fíjense, tengo un cuadro, les hice un cuadrito muy similar a lo que veníamos trabajando, donde tienen primero acá un ejemplo, ¿sí? Ahora sí, no podía escribirme. Puede pasar, puede fallar. Bien, entonces tienen un cuadrito donde les puse aumenta dinero en efectivo. Quiero que me indiquen cuál es la cuenta, cuál es el movimiento y dónde pongo la cruz. Es sencillo, entonces, dinero en efectivo yo ya sé que ya la conocen, ¿sí? Pero bueno, iría a mi plan de cuentas, buscaría cuál es la cuenta que representa dinero en efectivo, que es la cuenta caja, ¿sí? Entonces vengo acá, pongo caja. Tendría que poner el movimiento de esa cuenta, es decir, identificar a qué grupo pertenece. Algunos seguramente ya lo tienen identificado, los que no se fijan, ¿sí? Caja la tengo dentro del grupo del activo, pongo la A y tengo que identificar el movimiento. Acá es muy sencillo porque les puse las flechitas, ¿sí? Entonces si sube dinero en efectivo es un A más. Lo nuevo que estamos incorporando son las columnas del debe y el haber. ¿Qué tendría que hacer ahora entonces? Mirar mi cuadrito y si yo quiero hacer subir una cuenta del activo, ¿dónde la tendría que ubicar?
en la columna del debe. Entonces vengo a la columna del debe y pongo una cruz. Fíjense en el que sigue. Préstamo con el Banco Provincia. Bueno, voy a mi plan de cuenta y busco algo similar a la descripción que me da. Me parece que esta no la tienen en el plan de cuenta, pues yo la agregué para practicar. Tenemos documentos a pagar, acreedores, proveedores y varios. Bueno, no, agréguenla, porque es una cuenta bastante utilizada. Tienen poquitas de pasivo, tienen solamente documentos a pagar, acreedores varios, proveedores, valores diferidos a pagar. Y ya está, y ahí empezó con las cuentas de patrimonio. Entonces incorpórenla, porque la de préstamo ya la habíamos usado y suele aparecer, ¿sí? Es una cuenta de pasivo, entonces vamos a poner préstamo, Banco Provincia. ¿Sí? Préstamo bancario, Banco Provincia sería en realidad, ¿sí? Préstamo bancario, Banco Provincia. Es una cuenta de pasivo porque es una deuda que está subiendo, me lo dice la flecha. Entonces, si yo quiero hacer subir una cuenta de pasivo, miro y las cuentas de pasivo suben por el haber. Entonces la cruz la tengo que poner en el haber. ¿Se entiende? Insisto, trabajamos despacito porque incorporé la columna del debe y el haber y quiero ver si logran identificar dónde poner la cruz. Esas cruces en el día de mañana se van a transformar en importes, en dinero, ¿sí? Pero empezamos a practicarlo de esta forma para que ustedes se incorporen el método, porque imagínense que si yo les doy todo junto, me van a querer matar primero y va a costar muchísimo más entenderlo. Entonces, en principio trabajamos con las cruces. Y ya les digo, les puse una sola cuentita, pero ustedes ya saben que la interacción mínimo se va a dar entre dos cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo, en el primero, aumenta el dinero en efectivo, seguramente es porque hizo una operación de venta, por ejemplo, ¿sí? Hay algo del otro lado que hizo que suba el dinero en efectivo. Pero, como estamos empezando a practicar, por ahora lo vamos a hacer con una sola cuentita. Sepan que la clase que viene seguramente incorporó ya la misma relación que veníamos trabajando en las operaciones, que es entre dos o más cuentas. Entonces, ¿qué les queda para hacer en esta clase? Esta misma ejercitación, les di bastantes porque hay que practicarlo bastante, ¿sí? No me odien, hay que practicarlo bastante, es la única forma de que esto se fije, de que esto se incorpore. Tienen varios casos y de paso practican el plan de cuentas, ¿sí? Y van a hacer exactamente lo mismo, identificar la cuenta, qué movimiento y ponen la cruz. Por eso les digo que estaría buenísimo que copien el cuadrito y lo incorporen en el plan de cuentas, así no tienen que ir a distintos lados a buscar la información y tienen todo incorporado en el mismo documento, ¿sí? Como les decía, es ejercitación, lo practican solitos, ¿sí? No me lo tienen que mandar. Lo practican y yo la clase que viene les mando la resolución para que ustedes tranquilos miren y se fijen en qué se equivocaron. Yo recomiendo, creo que en algún grupo lo he dicho, pero si no lo digo en general, que cuando ustedes hagan la autocorrección, suponete que yo me equivoqué acá y que no era caja, era banco, suponete, no borren lo que ustedes hicieron y pongan lo que corresponde, sino que hagan autocorrección. Yo no tengo la posibilidad de estar con ustedes en su hoja para poder corregirlo. Entonces lo que les sugiero que hagan es agarrar una lapicera de color, tachan lo que pusieron y con otro color arriba ponen lo correcto, como si fuese que lo estaría corrigiendo yo. Porque esa es la manera que ustedes saben, pueden recordar en qué se equivocaron, ¿sí? Entonces vos decís, ¿qué me pasó acá? Me confundí, puse caja y era banco. Suponete que fuese ese el error. Entonces ahí vos identificás en qué te equivocaste. Si vos borrás y pones lo correcto, el ejercicio va a estar al 100% bien y no vas a recordar en qué es lo que te equivocás, ¿sí? Es una técnica, es una recomendación simplemente. Entonces, para sintetizar y cerrar, hacen esta ejercitación y yo, la clase que viene, seguramente les hago un video o una imagen, les voy a mandar con la resolución de la misma para que hagan la autocorrección.